Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo donde las cosas pequeñas cambian el mundo. Hoy vamos a hablar de algo que parece simple, pero que está moviendo los cimientos del comercio en Norteamérica. Sí, un jitomate. Pero no es cualquier jitomate. Es el jitomate que México usó para darle un giro histórico al mapa económico, dejando a Estados Unidos con la boca abierta y a Canadá con las manos llenas. ¿Cómo pasó? Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo de tomates. Es de estrategia, poder y un cambio que nadie vio venir. Imagina esto. Durante años, el tomate mexicano fue el rey en los supermercados de Estados Unidos. Más del 60% de los tomates frescos que se comían en Nueva York, Los Ángeles o Chicago venían de Sinaloa, Jalisco o Sonora. Era como un acuerdo tácito, un pacto que funcionaba como reloj. Los productores mexicanos cosechaban, los camiones cruzaban la frontera y los anaqueles en Walmart o Kroger se llenaban de tomates rojos, frescos y baratos. Todo fluía. Era un sistema perfecto, invisible, pero vital. Hasta que un día, en julio de 2025, Estados Unidos decidió cambiar las reglas del juego. ¿Qué pasó? Washington dijo: vamos a poner un arancel del 17% a los tomates mexicanos. En una hoja de cálculo suena como un número más, pero en la vida real, ese 17% fue como tirar una granada al corazón de una cadena que movía más de $3,000 millones al año. Ese arancel no solo encareció los tomates, también rompió algo más grande: la confianza. México no era solo un proveedor. Era el pilar de un sistema que mantenía los precios bajos, los menús completos y los negocios funcionando. Pero cuando Estados Unidos apretó el botón, México no se quedó de brazos cruzados. No hubo gritos, ni conferencias de prensa, ni súplicas. Hubo estrategia. ¿Y qué estrategia? Mientras Washington celebraba su arancel, pensando que protegía a sus agricultores, México ya tenía un plan en marcha. Silencioso, preciso, como un ajedrecista que mueve sus piezas sin hacer ruido. Desde 2023, México venía tejiendo una red alterna. ¿El destino? Canadá. Sí, el vecino tranquilo del norte, que muchos subestiman, pero que sabe jugar sus cartas. México no solo cambió de cliente, cambió el mapa comercial de Norteamérica. Y lo hizo sin disparar un solo tiro, solo con trenes, barcos y contratos inteligentes. Vamos a desglosarlo. Primero, la logística. México activó corredores que ya tenía listos, como si hubiera anticipado el golpe. Trenes refrigerados salieron de Sonora y Jalisco rumbo a Ontario y Columbia Británica. ¿Sabes qué significa eso? Que los tomates mexicanos ahora llegan a Toronto en 3 días, sin pasar por las aduanas de Estados Unidos, sin filas eternas, sin inspecciones caprichosas. Antes, un camión podía quedarse horas atascado en Texas o Arizona. Ahora, esas rutas son historia. México y Canadá crearon un puente directo, eficiente, rápido y sin dramas. Pero no solo se trata de trenes. México cerró contratos con gigantes canadienses como Loblaws, Metro y Costco. No fueron acuerdos improvisados. Fueron pactos de largo plazo que aseguraron precios, cantidades y frescura. Canadá, que antes compraba apenas un 0.3% de los tomates mexicanos, se convirtió en un socio estrella en cuestión de meses. ¿Por qué? Porque Canadá ofreció algo que Estados Unidos olvidó: estabilidad, reglas claras, inspecciones rápidas y una logística que no se enreda en juegos políticos. Mientras los supermercados en Toronto y Vancouver se llenaban de tomates mexicanos, en Estados Unidos empezaban a ver estantes vacíos y precios por las nubes. Ahora, hablemos del impacto. Ese arancel del 17% no solo subió el precio de los tomates en Estados Unidos, desató un efecto dominó. Restaurantes en California y Florida empezaron a sufrir. Imagina ser dueño de una taquería en Los Ángeles. De repente, el tomate que usas para el pico de gallo cuesta el doble. ¿Qué haces? ¿Reduces porciones? ¿Subes precios? O peor aún, cierras. Una restaurantera en California lo dijo claro: 3 meses así, y la bancarrota está a la vuelta de la esquina. No es solo un tomate,
Es el ingrediente que sostiene menús, empleos, rutinas. Cuando el precio sube, la confianza cae. Y la confianza, una vez rota, no se recupera con discursos. Estados Unidos pensó que podía apretar a México sin consecuencias. Creyeron que México rogaría por volver a la mesa. Pero México no rogó. México actuó. En lugar de pelear, redirigió el flujo. De los $3,000 millones que movía el tomate, 800 millones se fueron directo a Canadá. Y no fue un accidente, fue un plan ejecutado con precisión quirúrgica. México no solo cambió de cliente, cambió la narrativa. Demostró que no necesita a Estados Unidos para brillar. Y ese mensaje resonó fuerte. Ahora piensa en esto. Si México pudo redirigir el 60% de su mercado de tomates en meses, ¿qué le impide hacer lo mismo con otros productos? Aguacates, berries, carne, flores. México ya está mirando a Europa, Asia y más allá. Los puertos de Veracruz y Manzanillo están listos. Los trenes refrigerados ya no se detienen en Texas, van directo a Vancouver. Los contratos con Canadá son solo el comienzo. México está diciendo sin alzar la voz: no dependemos de un solo comprador. Y eso, amigos, es un cambio de juego. Mientras tanto, en Estados Unidos, la realidad pega duro. Los agricultores de Florida y Arizona no pueden llenar el hueco que dejó México. No tienen la escala, el clima, ni la infraestructura. Las cadenas como Kroger intentan comprar tomates de Guatemala o República Dominicana, pero los costos son altos, los tiempos largos y la calidad no es la misma. En las zonas rurales, los supermercados se enfrentan desabasto. El consumidor lo siente en el bolsillo. Un tomate que costaba $1.20 ahora está en $2.80. La inflación alimentaria, que parecía controlada, vuelve a apretar. Y no es solo un número. Es el jubilado que recorta su ensalada, la familia que elimina el pico de gallo, el restaurante que cierra porque los números no dan. Lo más impactante no es el precio, es el mensaje. Estados Unidos rompió un pacto que funcionaba. México respondió con algo más poderoso que un discurso: acción. No se quedó llorando, construyó rutas nuevas, firmó contratos nuevos, abrió puertas nuevas. Canadá no tuvo que pelear por el mercado, solo abrió los brazos y dijo: vengan, aquí hay estabilidad. Y el resultado está a la vista. Anaqueles llenos en Toronto, estantes vacíos en Miami. Esta historia no es solo de tomates, es de poder. Estados Unidos creyó que podía imponer su voluntad porque siempre había sido el centro del comercio en Norteamérica. Pero el centro se movió. México demostró que puede jugar sin pedir permiso. Canadá demostró que no necesita ser el más ruidoso para ganar. ¿Y Estados Unidos? Bueno, se quedó con un arancel que no protege a nadie y con un mercado que ya no controla. Ahora, miremos al futuro. Si México pudo mover el tomate, ¿qué sigue? El aguacate, que ya tiene demanda en Europa y Asia. El maíz, que puede ir a Sudamérica. La carne, que ya llama la atención en Medio Oriente. México está diversificando, y cada paso que da lo hace más libre. Los puertos se modernizan, los trenes se multiplican, los acuerdos con otros países se firman. Estados Unidos ya no es el destino inevitable, es una opción más. Y esa es la lección más grande. En el comercio, el poder no se grita, se construye. Mientras Washington busca culpables, México y Canadá ya están escribiendo el próximo capítulo. Las rutas están trazadas, los contratos firmados, los tomates en los anaqueles. Y no solo tomates. Esto es el comienzo de un nuevo mapa comercial, uno donde la confianza y la estrategia pesan más que los aranceles. Estados Unidos quiso mandar, pero terminó cediendo el control. México no buscó vengarse, buscó libertad, y la encontró. Así que la próxima vez que veas un tomate en el supermercado, piensa en esto. No es solo un vegetal, es una jugada maestra. Es la prueba de que un país puede cambiar el juego sin hacer ruido, con inteligencia, con rutas, con confianza. México lo hizo, Canadá lo aprovechó, y Estados Unidos, bueno,
Está aprendiendo la lección de la manera más dura. Esto no termina aquí. Es solo el primer capítulo de un cambio que apenas comienza. Quédate con nosotros, porque lo que viene va a ser aún más grande. Nos vemos en el próximo video.